versículo 8 al 11. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces aquí, versículo 8, en la Reina Valera dice, entre tanto, creo que hay otra versión que dice, entonces, pero lo que hace falta aquí es como poner una palabra, o tal vez no sea necesario poner una palabra, pero que se entienda el paso del tiempo. Dice que fueron aumentados y fortalecidos, se llenó de ellos la tierra, y con el paso del tiempo, pues los israelitas, según se dice en otro lugar, estuvieron en Egipto como 400 años. Entonces, pasaron muchos años y llegó un día, ¿no? En que se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Eso de se levantó simplemente quiere decir que llegó a poder. Probablemente su padre murió y él quedó en su lugar como el rey. O podría ser que mató al rey anterior y se hizo rey. No sé, porque no sabemos cuál rey de Egipto, de cuál rey de Egipto está hablando aquí. Simplemente sabemos que se levantó sobre Egipto, o sea, tomó las riendas y comenzó a ser rey, comenzó a gobernar. Esa palabra rey, yo sé que cuesta trabajo. Hay algunos que usan el préstamo rey. Hay otros que tal vez usan una palabra para algún tipo de autoridad tradicional. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? ¿Qué hacen para expresar ese concepto de rey? ¿O cómo hacen tal vez para que la gente entienda que es como no son autoridades elegidos por el pueblo, sino que es como un cargo que pasa de padre a hijo y que ellos que tienen el mando por la familia en la que nacen. Profeta, ¿cómo están traduciendo esa palabra ustedes? Eso de rey. Estamos usando el préstamo. El préstamo. Sí, yo no sé qué digan, cómo piensan mis compañeros, pero lo hemos estado usando así desde hace muchos años. Yo había escuchado de cuentos en la comunidad de reyes. Hablan de reyes y lo expresan así con el préstamo. Con el préstamo. Sí. Okay. Entonces se conoce esa palabra. Muy bien. Creo, también, profeta, habías preguntado sobre lo de nuevo, un nuevo rey que no conocía a José. Lo importante es que se entienda que hubo un rey en el tiempo de José y ese no es el mismo rey. Tal vez con decir que entró en poder, se entiende que es otra persona. Y eso es la idea de esa palabra nuevo. Y lo que no conocía a José, pues habían pasado más de 200 años, no sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero obviamente el nuevo rey no conoció a José en el sentido de conocerlo personalmente. Probablemente con decir que no conocía a José debemos entender no solamente que no lo había conocido personalmente, sino que o no había escuchado de José o no le importaba respetar la memoria de José. No estoy diciendo que se debe meter una explicación larga en la traducción, simplemente pensar en qué se entiende con la traducción de esa palabra, no conocía a José.
Bueno, entonces el rey dijo a su pueblo, eso quiere decir, dijo, pues probablemente estaba hablando con sus consejeros, ¿no? Otras personas poderosas, pero eran de otros egipcios. Entonces, básicamente, se podría decir, dijo a los egipcios. Aquí dice en la Reina Valera, otra versión dice, miren, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Eso de miren es una palabra que se usa para llamar la atención del oyente a una idea nueva. Entonces, tal vez ustedes tengan una palabra así en su lengua que es para hacer que alguien preste atención a algo. Pero si no, pues se puede omitir esa palabra. Es una palabra del hebreo que a veces se traduce y a veces no. Cuando dice el pueblo de los hijos de Israel, como siempre en la Biblia, la palabra pueblo no se refiere a un conjunto de casas y calles y edificios donde vive gente. Se refiere a la gente. Así que cada vez que leen en la Biblia pueblo, no piensen en un asentamiento, una población que vive en cierto lugar. Piensen en una etnia, en un grupo de personas que tal vez se visten igual, hablan la misma lengua. A eso se refiere la palabra pueblo. Entonces, el pueblo de los hijos de Israel está refiriéndose a la gente, los descendientes de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, son más numerosos. Está hablando probablemente de forma exagerada para hacer que desean hacer daño, tener miedo a los israelitas y hacerles daño. Y el versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios para con ellos. Entonces, con esa palabra, pues, quiere decir que el rey está instando a su gente a hacer lo que él propone. Entonces, no está rogando, no suena como un ruego, suena como que vamos a hacer eso, ¿no? Así, profeta. Perdón, el versículo que habías mencionado, creo que es el 9, también habla de fuerza. Uh-huh. ¿Eso sí es fuerza física o también, o es lo mismo que se vio atrás? A ver, voy a checar rápido. De hecho, sería mejor que me mandes la pregunta por WhatsApp para que pueda contestar Muy bien, después. está bien, gracias. Ok, versículo 10 dice, bueno, diferentes versiones lo dicen de diferentes maneras. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Debemos tramar algo, dice otra versión. Otro dice, tenemos que idear un plan. Otro, actuemos sabiamente respecto a ellos. Y la tela dice, si no los manejamos con cuidado. Hay muchas formas en español de expresar esa idea del hebreo. En el mixteco de Jicaltepec traducimos con algo que quiere decir busquemos la manera. Está diciendo, bueno, hay que hacer algo porque si no, eso va a suceder. ¿Y qué es eso? Eso es lo que se introduce aquí con no sé a qué o para que no en la Reina Valera. Está, no sé a qué y el rey comienza a describir algo que no ha sucedido y no quiere que suceda, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere que suceda aquí? No quiera que los israelitas se vayan de Egipto. ¿Y cómo es que podrían llegar a irse de Egipto? Pues si un enemigo ataca a los egipcios y los israelitas se ponen del lado de los enemigos, entonces podría llegar a suceder que los israelitas se vayan de Egipto. ¿Y cómo es que los israelitas podrían hacer eso? Pues porque son muy numerosos. Entonces,
la versión PDT trata de como traducir de una manera que se entiende un poco más la lógica de lo que dice el faraón. Dice, hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Bueno, de hecho, en hebreo, esa palabra derrotarnos no está ahí, no dice explícitamente derrotarnos, pero la manera en la que lo expresa en PDT tal vez hace un poco más claro lo que podría suceder. Pues si son muchos y luego, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo y por ser numerosos van a ganar la batalla y luego se escapan de Egipto. Entonces aquí en versículo 11 habla de los capataces y los trabajos forzados. Hubo muchas preguntas sobre eso. Primero lo de trabajos forzados o cargas, dice en la Reina Valera. Es como un tipo de trabajo que se paga no con dinero, sino con trabajo. Tal vez pueden pensar en el tequio, pero imagínense que si en su pueblo tenían que hacer tequio, pero no era para el beneficio de su propio pueblo, sino que tenían que ir a hacer tequio en otro pueblo, a la fuerza, y si no, pues la gente del otro pueblo iba a venir y les iba a pegar o maltratar o algo así. Entonces es un trabajo forzado lo que se impuso a los israelitas. Tenían que hacer, tal vez trabajar por ciertos meses o ciertas horas al día o producir cierta cantidad de trabajo para los egipcios, y específicamente para el beneficio del faraón. Y ese trabajo forzado les quitaba tiempo de hacer su propio trabajo para el sustento de sus propias familias. Entonces afectaba a toda la gente. Y dice que fue a propósito para hacerles sufrir, ¿no? Probablemente fueron solamente los hombres, probablemente que tenían que hacer ese trabajo porque las mujeres iban a tener que quedarse a cargo de los hijos, de preparar la comida para sus esposos, de cuidar el ganado porque eran gente ganadera. Entonces, las mujeres probablemente tenían que hacer el trabajo de los hombres y de las mujeres, mientras los hombres tenían que hacer el trabajo que les mandaba el faraón. Entonces, a eso se refiere esa palabra de trabajos forzados. Y luego los capataces o comisarios de tributos se refiere a los egipcios que fueron a los egipcios que estaban así como a cargo de diferentes grupos de hombres israelitas que les obligaban a hacer ese trabajo. Aquí en el versículo 11 también encontramos por primera vez la palabra faraón. Y otra vez, así como con la palabra Jacob y Israel, tienen que pensar cómo lo van a traducir, si van a usar la palabra faraón, que realmente nos apunta a la pronunciación de una palabra del egipcio, que es como un título del rey de Egipto. Pero igual, si la gente no va a entender esa palabra faraón, pueden poner siempre rey de Egipto cada vez que aparece la palabra faraón y se entiende lo mismo. Pero si quieren poner faraón y la gente no sabe qué es un faraón o que un faraón es un rey, o piensan que faraón es el nombre del rey y no su título, entonces una idea sería poner una nota a pie de la página para explicar sobre eso, o la primera vez aquí en versículo 11 que aparece esa palabra faraón, pueden decir,
y edificaron para el faraón, es decir, para el rey de Egipto, las ciudades de almacenaje. Son pues maneras en las que pueden hacer más entendibles esa palabra faraón. Ok, y aquí esa palabra ciudades de almacenaje. La palabra ciudad no es como en español que tenemos pueblos y luego ciudades, y pueblo tiene poca gente y ciudad tiene mucha gente. Así no debemos entender esa palabra ciudad que encontramos en la Biblia, sino que simplemente se refiere a una población. Había gente que vivía ahí, no sabemos cuántas personas, pero como dice ciudad de almacenaje, esa ciudad o ese lugar donde había gente que vivía ahí, pero fue construida para almacenar algo para el faraón. Probablemente lo que más se almacenaba era grano como trigo o cebada, frijol, cosas así que fueron para alimentar a los soldados de faraón, los sirvientes de faraón, eh, los, los que trabajaban para el gobierno. No era solamente para almacenar las cosas que el faraón iba a usar para él mismo, sino que para pues, todo su gobierno, digamos. Entonces, Pitón y Ramsés son los nombres de los lugares que se construyeron, o nombres de los faraones. Son los nombres de los lugares, las ciudades que construyeron. Aunque hay gente que piensa que Ramsés fue nombrado por el faraón que gobernaba en ese tiempo, pero es el nombre de la ciudad. En versículo 12 solo tengo una nota cuando dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. También esa palabra también puede entenderse odiar. En ese contexto ambas cosas se aplican. Temían a la gente de Israel porque tenían miedo de que que la gran población tuviera más poder que ellos, y los odiaron. Así que ustedes creo que tendrán que decidir cuál palabra en su lengua aplica más aquí, una que habla más del odio o uno que habla más del temor, o tal vez tiene una palabra que incluye ambas ideas. Voy a leer el siguiente párrafo. Si los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Ok, eso simplemente enfatiza la crueldad de los egipcios y el sufrimiento de los israelitas con eso de hacer servir con dureza. Y les amargaron la vida. Eso de amargura es una metáfora que quiere decir que su vida era triste y llena de sufrimiento. Entonces, eso tal vez les puede ayudar a traducir eso de les amargaron la vida. O sea, les hizo la vida difícil, sufrido, les hicieron tristes con todo lo que sufrieron, algo así. Y último, eso de barro y ladrillo. Aquí ustedes pueden usar las palabras que usan para adobes y para la mezcla que se usa con los adobes para juntarlos. Hay alguien que no tiene palabra en su lengua para hablar de adobes y mezcla. Si alguien no tiene palabra para eso en su lengua, levante la mano. Chris Hurst. Bueno, en el pueblo desconocemos el adobe. Realmente. ¿Y es puro cemento o cómo construyen las casas? Block, cemento, ladrillo. Sí, creo que más conocen el block y ladrillo que adobe. ¿Y tienen palabras para ese ladrillo y para la mezcla que se mete entre estos para construir los muros y cosas, las paredes?
O usan el Tenemos, préstamo del español. tenemos palabra para el lodo y se usa para o se usaba para construir casas, pero no en tipo de adobe. Entonces, hasta ahora estamos prestando la palabra ladrillo. Ujú. No sé si quieren comentar los del equipo. Pues aquí más adelante habla de cómo hacían esos ladrillos, ¿no? Con que hacía falta tener paja, o sea, tener como algo de los tallos del trigo, algo así que mezclaban con el lodo para hacer, para hacer los ladrillos. Entonces, no sé, pues obviamente ustedes tendrán que ver cómo expresar esa idea de manera que sea entendible. Nacho. Acá en Loxich, bueno, sí hay casas, pero con lodo. Es casa de, la pared es todo de lodo. Entonces, Ujú. no es como tabiques, todo es de lodo. Y luego los ladrillos, no tenemos palabra para ladrillos, tal vez sería préstamo. Se puede decir casa de hecho con paredes de lodo en lugar de barro. Bueno, lo de barro es simplemente como un tipo de lodo, ¿no? Un tipo de tierra que se mezcla con agua para hacer como una mezcla pegajosa. Pero lo de ladrillo es importante que se entienda con lo que viene más adelante, con lo de que el faraón ya no les daba paja para hacer la mezcla, pero tenían que producir la misma cantidad de ladrillos. Entonces, algo contable, ¿no? Y tal vez una casa de carrizo y se pega lodo a los lados. No es algo así como contable que se puede decir que tiene que producir cierta cantidad así que pues es algo complicado que ustedes tendrán que ver. Will nos sugiere tal vez ladrillo de tierra o ladrillo hecho con lodo. Podría ser una buena opción. Bueno, Sí, porque no creo que es ladrillo lo que conocemos ahora de los rojos, ¿no? bueno, sí, más o menos, no tan diferente los rojos, porque estos también son hechos de, de tierra, de cierto tipo de tierra que se da para eso. Pero es más parecido con un bloque de adobe que se mezcla la tierra con la paja. O no sé si se horneaban esos adobes sí, o no en Egipto. Entonces, siguiente párrafo aquí, comenzando en versículo 15. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho eso? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Bien. Aquí, primer punto, versículo 15. Las parteras hebreas o las parteras de las hebreas no deben cambiar hebrea o hebrea por israelita, pues la palabra tiene un significado un poco distinto. Hebreo generalmente es usado por alguien que no es israelita para hablar acerca de los israelitas,
o por los israelitas para identificarse con gente de otra nación o de otra raza, se podría decir. Y tal vez la palabra significa algo como extranjero. Pero aquí, pues en ese contexto, sí está hablando de los israelitas, ¿no? Las parteras de las hebreas. Y otra vez puede ayudar poner una explicación, tal vez una nota a pie de página. Y sí hay unas versiones en español que traducen hebreo con israelita. Es una opción, pero no lo recomiendo tanto. Y la pregunta es si las parteras eran también israelitas. Algunos piensan que sí, algunos eruditos, y otros piensan que eran egipcias, mujeres egipcias que ayudaban a las mujeres israelitas en sus partos. Si hay una manera de traducir que no dice, que dice que eran las parteras que ayudaban a las mujeres hebreas en sus partos y no decir la nacionalidad de las parteras, me parece la mejor opción, pero si es necesario decir que si ellas eran o no eran israelitas, me parece mejor dar a entender que ellas también eran hebreas, ellas también eran de los descendientes de Israel y no eran egipcios. Chris. Creo que me perdí. Tenemos en la traducción las parteras que ayudaban a las mujeres israelitas, tal como TLA, la traducción TLA. Sí. Y lo que antes dijiste de no usar la palabra israelita, sino hebrea, ¿cuál es la razón? Es una palabra que se usa de una manera diferente. Digamos, bueno, voy a poner el ejemplo de los estadounidenses. Hablando entre nosotros nos llamamos Americans. La gente de Centroamérica, Sudamérica, hablando español, a veces nos dice gringos, ¿no? Y a veces yo podría decir soy gringa, pero solamente hablando con alguien, probablemente no voy a decir eso hablando con un americano. Es como una palabra que se usa para identificar al otro, a alguien que no es del pueblo de uno. Entonces, así vemos cuando vemos la palabra hebreo o hebrea en la Biblia, digamos, es una palabra usada que usan gente que no es de Israel para identificar a los israelitas o los mismos israelitas usan esa palabra para decir yo soy de ese pueblo, de esa gente, cuando están hablando a extranjeros. Entonces, en este caso, usted busca la traducción TLA como errónea. Es una opción. No, o sea, aquí obviamente esas hebreas eran israelitas, eran descendientes de Israel. Así que no es incorrecto. Es simplemente, digamos, una distinción, una diferencia que se desaparece si uno no usa la palabra hebrea en la traducción. Pero es una decisión que ustedes tienen que tomar. Versículo 16, aquí dice, fíjense en el sexo del bebé o cuando las ven sobre el lecho de parto. Dependiendo de la versión, unos dicen una cosa de mirar el sexo del bebé, otras versiones dicen cuando las vean sobre el lecho de parto, pero son dos maneras de traducir la misma frase en hebreo. Entonces, ¿qué pasa aquí?
porque significa dos cosas distintas, ¿no? Lo que pasa es que en hebreo, lo que dice literalmente menciona dos piedras. ¿Qué son esas dos piedras? Algunos piensan que son los testículos del bebé y entonces por eso traducen miren el sexo del bebé. Pero también se puede entender que esas dos piedras se refiere a piedras en las que la mujer posa durante el trabajo de parto. Entonces, en ese caso se traduce al español como cuando las vean sobre el lecho de parto, porque pues las piedras del parto no tiene sentido en español. Y uno pues tiene que entender esa expresión de las dos piedras de una de esas formas. También supe de otra interpretación que las dos piedras, de hecho esa misma palabra aparece en Jeremías 18:3, hablando de la rueda del alfarero. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Está hablando aquí de una rueda del alfarero? Pues en este caso, ¿y qué tiene que ver con el parto? Pues podría ser como una figura, una manera de expresar que el bebé está formándose dentro del vientre de la madre, como un vaso se forma en una rueda del alfarero, y está hablando figurativamente que estas parteras deben provocar un aborto mientras que el bebé todavía sigue formándose. Es otra interpretación que se ha dado a esa expresión de las dos piedras. Mi sugerencia es que lo traducen como fíjense en el sexo del bebé, porque de todas maneras, para que provoquen la muerte de los niños varones, tienen que hacer eso, tienen que fijarse en si es varón o hembra, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, que lo traducen como fíjense en el sexo del bebé. Ok, el versículo 7 dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. A eso de tuvieron temor de Dios o respetaban a Dios, hay que traducirlo de una manera que tenga sentido como un motivo para desobedecer al rey. No sé cómo entienden eso de temieron a Dios, ¿no? Si uno lo traduce y se entiende solamente, pues tuvieron miedo a Dios, tal vez suena como algo que no tiene nada que ver con eso de matar o no matar a los bebés. Pero se debe entender que ellas sabían que Dios no quería que hicieran eso, que mataran a los bebés, y por ese motivo no obedecieron al rey, aunque el rey pudo haberles matado a ellas, ¿no? Entonces, sí, temor o respeto, pero la idea debe ser que ese es el motivo por el cual tuvieron el valor de desobedecer al rey de Egipto. Ok, y versículo 18 aquí, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Hay que leer lo que han traducido y checar a que suena que hay solamente un rey de Egipto y que el faraón es la misma persona que el rey de Egipto. No sea que el lector piense que una persona es el faraón y otra persona es el rey de Egipto, ¿no? Se pueden cambiar los nombres por pronombres o poner el rey de Egipto en lugar de faraón, a veces, pero lo importante es que se entienda que el rey de Egipto y el faraón es la misma persona, o quitar la palabra faraón de la traducción y usar solamente rey de Egipto. Wilf? Sí, el comentario es sobre eso que habíamos dicho, si las mujeres parteras son hebreas o son egipcias. Tal vez viendo el contexto se da uno cuenta que
posiblemente eran hebreas porque entonces temían a Dios más que al faraón. Por eso no obedecieron, ¿no? Bueno, lo Sí, estoy viendo en contexto, por eso quise decirlo. sí, muy bien. Ok, y aquí dice, las mujeres hebreas son robustas. Um, otra palabra, creo que algunas versiones dicen como vivas o algo así. Pero pues de todas maneras debe ser entendible como una razón por la que las mujeres puedan dar a luz antes de que siquiera lleguen las parteras. Entonces, tal vez en otro idioma puede ser fuertes o puede ser rápidas en lugar de robustas o vivaces o no sé qué. No, pero una palabra que explique que dan a luz muy rápido. Ok. Y por último aquí, terminando el capítulo. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ok. En muchas lenguas puede tener más sentido seguir lo que hace la versión Dios habla hoy y juntar los dos versículos, porque primero habla, versículo 20, primero habla de las parteras y después del pueblo y después de las parteras otra vez en el 21. O la NBI cambia el orden de las frases. Voy a leer esas dos versiones para que vean cómo lo hacen. Ok, en la NBI dice, de ese modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosos de Dios les concedió tener muchos hijos. Entonces, la NBI comienza hablando del pueblo que se multiplicó y se fortaleció. Y después habla de las parteras y sigue en 21 hablando de las parteras. Y la versión Dios habla hoy dice, junta los dos versículos y cambia el orden de las frases diciendo, de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Ok, eso de se multiplicó y se fortaleció son las 12 las palabras que aparecen en el versículo 7, así que pueden usar las palabras que usaron ahí. Y lo de prosperó sus familias o les concedió una familia numerosa, les permitió tener hijos, diferentes versiones lo traducen de diferentes maneras. En hebreo literalmente dice les hizo casas, pero nuevamente aquí casa se refiere a la familia, a la descendencia. Tener muchos hijos y descendientes se consideraba una gran bendición. Entonces, probablemente eso de Dios hizo bien a las parteras también se refiere al hecho de que les concedió tener muchos hijos. Y por último aquí, entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Nuevamente pueblo se refiere a los egipcios y habla del río. El río Nilo, ese es el nombre del río que hay en Egipto y algunas versiones agregan el nombre. Está bien, ese es el río al que se refiere porque es el río que hay. Y algunas versiones también agregan los niños hebreos en lugar de solo decir los niños o todo hijo, pues el faraón no está diciendo que los egipcios maten a sus propios hijos, está diciendo que maten a los hijos de los israelitas, ¿no? Entonces, si queda más claro agregar aquí los niños hebreos o los niños israelitas, está bien.
Bien, pues hemos llegado al final del capítulo 1. Y para responder al comentario de Will sobre los nombres Shifra y Pua, sí, al menos la palabra Shifra es un nombre hebreo, entonces es otra razón, o un nombre semita, entonces otra razón para pensar que probablemente eran israelitas. Entonces, sí es necesario indicar su origen de ellas y no solamente decir que servían de parteras para las mujeres hebreas, pues entonces es mejor decir que son también del pueblo de Israel. Son también mujeres hebreas.